Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, dinarios? ¿Cómo ganar dinero en bolsa rápidamente? Vamos con este case study, esta vez de Tesla Motors, y os voy a explicar cómo podéis hacer para ganar dinero en bolsa rápidamente. Esta es una empresa que hizo un movimiento increíble allá por 2013, más o menos en abril, y fue cuando yo la cogí, y obviamente en 2013 aún no tenía el curso Visionarios Bolsa diseñado, pero a pesar de que la estrategia era un poquito distinta, era un poquito quizá más swing, como sabéis, las bases, como siempre digo, de Visionarios estaban ahí, ¿no? La idea innovadora, los fundamentales, el técnico, todo eso obviamente estaba ahí, simplemente lo que hemos, digamos, mejorado es la idea de mantener un poquito más las posiciones, porque sabemos que es así como al final se puede ganar más dinero. De hecho, esta operación para mí tiene muchísimo significado a nivel emocional, porque no solo aprendí ese error, ¿no? Por así decirlo, esa mejora que se podía hacer de mantener un poco más la posición, porque así es donde realmente se hacía dinero, ahí es donde realmente estaba la rentabilidad fuerte de un año, ¿no? Y sino que también, digamos, me ayudó por fin a entender que realmente es así como se ganaba dinero, ¿no? Con este tipo de empresas, con la lógica aplastante que vamos a ver ahora mismo, y que, bueno, hacen que el trade se convierta en la tormenta perfecta para los altistas, y al final, pues, digamos, la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo, ¿vale? Esto es uno de los mejores trades para mí históricamente que he hecho. No tanto por la rentabilidad, sabemos que ahora veremos que he ganado más dinero en otros, pero sino por el significado que tiene para mí, y el que marcó un antes y un después en la historia, bueno, mi historia como trader, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el disclaimer que dice, como siempre, la información aquí contenida es puramente educacional, todo lo que digo es basado en mi experiencia, pero obviamente puede no ser la verdad. Consulta a tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión, porque yo soy un formador, yo no te puedo ayudar en ese sentido, no sé cuál es tu perfil de riesgo, y bueno, cada persona tiene uno, entonces es muy importante que antes de tomar cualquier decisión, cualquier cosa que veas aquí, la preguntes con un profesional, porque él es el que mejor te puede ayudar. Bueno, vamos a hablar un poquito de la idea de la empresa, aunque obviamente muchos de vosotros ya sabéis qué es lo que hace Tesla Motors. Obviamente, sector automovilístico. Tenéis que tener en cuenta que esto es en 2013, es decir, cuando la empresa aún estaba haciendo puramente coches eléctricos, y sabemos que, bueno, pues con el tiempo han acabado comprando SolarCity, que también era otra de las empresas de Elon Musk, y bueno, pues ya están empezando a hacer temas de almacenamiento de energía y demás, y Tesla ya no es solo una empresa de coches, como muchas veces se critica, cómo es posible que sea una empresa de coches tan cara, tan valorada, ¿no? Con tanta capitalización, cuando en realidad no es así. Sabemos que tiene muchas otras cosas más, se van a expandir, de la misma manera que Facebook ya no es solo la red social, o Google ya no es solo el buscador. Estas empresas al final son holdings, son conglomerados de muchas empresas, y van adquiriendo empresas alrededor que puedan, digamos, estar que puedan, digamos, en el futuro ser una empresa mucho más grande, ¿vale? Así que bueno, 2013 obviamente hay que ponernos en situación, sector automovilístico, producto, sabemos que diseña, fabrica y vende coches eléctricos, totalmente eléctricos, impulsados por la electricidad, gracias a sus baterías, que tienen, digamos, pues un almacenamiento mucho más eficiente de la competencia. Y un poco también de la industria, pues como sabemos, Tesla se convierte en una de las empresas pioneras en esta industria que es tan emergente, y además sabemos que es el market leader, ¿vale? Sabemos que su competencia está mucho por debajo de ellos, y prácticamente no tienen nada que hacer, ¿no? Tienen, al final, el hecho de tener a la cabeza un tío como Elon Musk, y bueno, haber invertido tanto, haber confiado tanto en la empresa, y haber, digamos, contratado ingenieros muy buenos, pues al final eso hace que te desvincules muchísimo de la manada, y obviamente pues te conviertes en el market leader. Y ahora, por ejemplo, veremos ejemplos que el mercado también está incluso de acuerdo con ello, ¿no? Bueno, aquí tenemos un Model S, pedazo de coche, súper rápido, se ha visto mucho, el más potente. Se ha visto que incluso ha llegado a superar a Ferraris, a Lamborghinis, a Bugattis y todo en aceleración, y bueno, obviamente la eficiencia que tienen, que reparten esos motores eléctricos, pues no tiene nada que hacer un motor de combustión, ¿no? Si bien soy súper fan, como sabéis, de los coches, especialmente de los Ferraris, pues obviamente un Tesla en aceleración le puede llegar a fundir. Pero bueno, en cualquier caso, el coche muy chulo, muy eficiente, es muy bueno. Sabemos que las prestaciones que tiene
tiene son increíbles. Bueno, datos de interés. Como sabéis, su fundador y CEO es Elon Musk, considerado una de las mentes más visionarias del mundo. Obviamente, esta persona, si fuera una persona de a pie, ¿no? Como puede ser como tú y como yo, si tuviera que hacer un curso de bolsa, sería el de visionario bolsa, porque él es un visionario también, o sea que no hay duda en eso. Y bueno, con la venta de PayPal, como sabéis, él en los años 90, a finales de los 90, más o menos en la burbuja.com, fundó X.com y la fusionó contra una empresa que no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre, y era también para pagos online. Crearon PayPal gracias a esa fusión y la vendieron después de unos años, bueno, un año y pico creo, fue a eBay y ganó 180 millones de dólares Elon Musk por el porcentaje que él tenía de la empresa, ¿no? de PayPal. No sé si era un 30 o un 40% de la empresa, pues bueno, él ganó 180 millones. Y de ese dinero metió 100 millones en SpaceX, que sabéis que es otra de las empresas que él tiene para tirar cohetes al espacio, y él quiere, digamos, conquistar Marte. Después metió 70 millones de dólares en Tesla para la fundación de Tesla, empezar con este proyecto súper ambicioso, y 10 millones para SolarCity, que era la tercera pata, digamos, el tercer proyecto que tenía con la energía, las placas de energía solar, ¿no? Y bueno, se dice que una anécdota que a mí me encanta y un poco digamos, me hace pensar que esto es un súper proyecto y este tío está totalmente loco y totalmente comprometido a la causa que él tiene en este mundo, que es que con esos 180 millones no se guardó nada, es decir, lo reinvirtió todo en crear estas empresas, y de hecho dicen que tenía que pedir dinero a sus amigos para pagar el alquiler. O sea, fijaos que este tío no cogió los 180 millones y dijo, bueno, me voy a pegar un año sabático con 5 millones o 10 millones y voy a vivir un poco la vida, me compro coches y demás. No, el tío lo reinvirtió todo y bueno, pues eso, ¿no? Ni siquiera guardarse, no sé, 100.000 euros para vivir, ¿no? Para tener para comer y demás, no. El tío estaba súper comprometido y no había ni un céntimo que perder en cosas que quizá pues eran una tontería, como por ejemplo pagar alquiler, ¿no? Para él. Bueno, el hombre de Tesla obviamente hace honor al físico, que como sabemos, ingeniero electrónico Nikola Tesla. Y en un principio la idea de coches impulsados por energía renovable parecía inviable. Sabemos que esto incluso hasta el día de hoy tenemos mucha gente que se posiciona en corto con Tesla porque dicen que es inviable, que tiene que caer, que está muy cara, que bla bla bla, que los coches eléctricos no es la solución. Y bueno, pues muchos escépticos que al final lo que están haciendo es intentar un poco beneficiarse de una posible caída, una posible devalorización del precio en las acciones de Tesla para ganar dinero a la baja, ¿no? Y bueno, pues muchos críticos, muchos analistas no confiaban en este proyecto, y obviamente, pues bueno, ahora veremos también cómo se ha traducido eso en el futuro. Bueno, desde su principio Tesla ya contaba con un plan para ejecutar durante los siguientes 20 años. Ya tenían un business plan, un roadmap, es decir, una ruta que seguir durante los siguientes 20 años. Obviamente, estos proyectos no se pueden pensar de aquí a 6 meses o a un año o a 3 años, hay que pensarlos a muchos años vista, porque quizá la rentabilidad grande de la empresa al final llega con el tiempo. Sabemos que empresas como Amazon, que lleva desde los años 90 finales, pues bueno, siempre han estado ahí quizá, pero cuando realmente llega a la masa, digamos, que todo el mundo conoce a Amazon, ¿no? Que hasta los abuelos están comprando por Amazon, pues ahí eso tiene que pasar tiempo, y es ahí cuando obviamente todo el mundo conoce a Amazon, ¿no? Pero bueno, al final Tesla lleva varios años ya en el mercado, y obviamente, pues por ejemplo, vemos aquí las cifras de ventas globales del Model S, ¿no? Vemos ahí en 2012, pues apenas 250 unidades vendidas en un trimestre, cuarto trimestre 2.400, y vamos creciendo así. No está actualizado hasta el día de hoy, pero vemos prácticamente hasta finales de 2015 17.272, ¿no? Vemos también cómo esa curva es exponencial, y eso quiere decir obviamente que cada vez la masa, digamos la gente, el público de a pie está adoptando más esta idea, ¿no? Esta idea de los coches eléctricos y sobre todo de Tesla, y obviamente pues bueno, si lo trasladásemos a día de hoy no hemos encontrado ese gráfico, pero estaría obviamente mucho más por encima de lo que vemos ahora. Entonces eso indica que bueno, pues cada vez vamos a que Tesla es una realidad cada vez mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver los fundamentales que estaba viendo yo aquel
digamos, abril de 2013, cuando ya me empecé a topar con esta empresa por primera vez, porque la verdad es que hasta ese momento no había oído hablar de esta empresa. Bueno, tenemos aquí, como siempre, capitalización de mercado, 6.8 billones de dólares, una empresa enana para lo que es hoy en día, como sabéis, ha subido muchísimo. Fondos not available, no hemos podido rescatar digamos, los fondos que tenían en cuestión, porque no era porque no tuvieran, era una empresa que ya llevaba un tiempo cotizando en bolsa, simplemente que, bueno, en ese trimestre justo no podíamos ver la información, es un dato que no había recabado yo en aquel momento, y bueno, sí que tenemos datos de EPS y demás. Bueno, EPS, gran salto a primeros beneficios. Hay que ver ahora explicaré un poco cómo fue el timeline, ¿no? La sucesión de sucesos en el tiempo de esos resultados que salieron, por ejemplo, marzo 13 vemos ahí 1.762 en ventas y 110 en beneficios y de EPS, pero bueno, lo voy a explicar ahora, pero bueno, lo que quiero resaltar aquí es, por ejemplo, en el año 2012, menos 3.2 dólares por acción de EPS anualizado, 2013 0,78, 2014 0,14, vemos cómo poco a poco se iban ya tornando las cosas, cada vez entramos a terreno positivo y, por ejemplo, como vemos aquí también, ¿no? Facturación a 4 dígitos, ya estaba anteriormente 678% en el trimestre anterior, el trimestre que yo estaba viendo cuando, digamos, se produjo esa primera impresión, ¿no? Ese primer gráfico que veo, bueno, yo estaba viendo prácticamente 678 en ventas y 0.0 en beneficios de EPS, o sea, quarter to quarter, ¿no? Es decir, el diciembre de 2012 contra diciembre de 2011. Entonces ya estamos viendo que empieza a ganar mucho más dinero la empresa, ya no perdemos como el trimestre anterior y además no estamos ganando dinero en el EPS, en el earnings per share, el beneficio por acción, pero sí estamos viendo que al menos no estamos perdiendo, lo cual eso es un notición. Y bueno, ya en el trimestre siguiente ya vemos que no solo estamos facturando una burrada, 4 dígitos como pongáis, sino que también estamos entrando ya en terreno muy positivo, 110% de aceleración de trimestre 2013 de marzo contra marzo de 2012, ¿vale? Pero bueno, esto ahora, como digo, lo explicaré perfectamente. Y vemos ahí, por ejemplo, short interest que tenemos 48%, ¿vale? O sea, ¿qué estaba pasando ahí? Como he comentado antes, muchos escépticos, muchas personas, muchos inversores, muchos analistas, muchos traders de a pie que no confiaban en Elon Musk, no confiaban en la idea de los coches eléctricos y veían una empresa que era muy cara, que apenas ganaba dinero y que tenía, digamos, muchas probabilidades de acabar en bancarrota porque no veían la posibilidad, no veían que el coche normal, que el coche de combustión iba, digamos, a ser sustituido tan fácilmente por un coche eléctrico, ¿no? Y bueno, lógicamente con el tiempo veremos que se equivocaron, pero aún así vemos que el 48% de esos inversores, es decir, 48% del conjunto total de las acciones en el float que existían en corto, o sea, que existían en total, perdón, estaban posicionadas en corto, ¿vale? O sea, prácticamente la mitad de las acciones estaban posicionadas en corto, ¿vale? O sea, que quien quisiera invertir en largo solo tenía la capacidad de comprar la mitad de las acciones, es decir, había muy poquita oferta para posicionarse en largo, es decir, invertir en esa empresa. Ahora explicaremos bien qué significa esto y por qué es tan importante y tan potente y por qué, sobre todo, como decía en el título de este vídeo, nos hizo ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Bueno, vamos a ver entonces el técnico, cuál era un poco el gráfico que yo estaba encontrándome en ese momento. Fijaos, tenemos aquí una fase SML prácticamente, la empresa desde que sale a bolsa, finales del trimestre de junio de 2010 hasta el primer trimestre de 2013, vemos que está prácticamente que no se ha movido mucho, hay un poquito de volatilidad, sí, la empresa ya obviamente ha sacado unos trimestres como empresa pública para demostrar un poquito al mercado qué es lo que está haciendo, pero prácticamente no se ha movido, ha estado gestando, ha estado incubando ese valor ahí durante mucho tiempo y obviamente estamos empezando a ver que dentro de ese SML, dentro de esa Early Stage Market Leader, es decir, ese Market Leader en su fase temprana, porque aún no ha hecho una rentabilidad increíble, no ha empezado a volar, se está incubando, pero vemos ese patrón que también coincide con ese cap and handle, ¿no? Vemos aquí que una figurita en los $40 que intenta máximos históricos, después baja hasta prácticamente los 25, 26 dólares, vuelve otra vez a intentar el máximo histórico en $40 y se queda consolidando con lo que viene siendo el segundo patrón que tenemos de caja de Darvas, ¿no? O sea, tenemos ahí una configuración
increíble, 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 porque estamos viendo que los fundamentales están funcionando muy bien y también estamos viendo que el técnico obviamente está ahí, ¿vale? O sea, obviamente los institucionales están comprando porque algo está pasando. Fijaos, en este momento tenemos que volver atrás y ver que estamos viendo los resultados, por aquel entonces aún los resultados de 1700% de 4 dígitos que acabamos de ver en marzo de 2013 no habían salido aún. Estamos teniendo en cuenta simplemente los de 600 y pico con 0% de EPS que acabamos de ver, ¿vale? Es decir, en diciembre de 2012, ¿vale? O sea que ya estamos teniendo... para que pongáis un poquito en situación, unos fundamentales muy buenos, pero no eran los explosivos que íbamos a ver dentro de poquito. Bueno, duración 10 semanas, vemos este patrón de caja de larvas 10 semanas y volumen medio diario tenemos 1.800.000, o sea, más que de sobra para tener, digamos, liquidez en un valor, valor 6 billones, como hemos visto, liquidez de sobra, muchos institucionales posicionándose, desposicionándose, por tanto, hay liquidez, todo perfecto hasta ahora. Y bueno, vamos ya a ver un poco la entrada, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, el gráfico, aquí vemos que por fin rompe a máximos históricos. Vemos una semana, otra semana y otra semana. Esto es 3 semanas de esa caja de larvas que estamos viendo ahí, esa rotura. ¿Por qué vemos ese gap ahí? ¿Por qué vemos ese gap en la primera semana? Hay que tener en cuenta que Elon Musk publicó un tweet y además yo recuerdo perfectamente que hubo muchísimo revuelo y dijo que daba la enhorabuena. Como sabéis, Elon Musk tiende a ser bastante nota, por así decirlo, cuando publica sus tweets. Ha sido muy criticado por ello, tanto, bueno, alabado y criticado, ¿no? Por así decirlo, porque ha publicado tweets quizá un poquito controversios en el sentido que llamaban, digamos, la atención de muchas personas, hacían que el mercado se mueva mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y este fue uno de los primeros tweets que también generaba mucha controversia porque él dijo públicamente que daba la enhorabuena a al equipo de Tesla por haber hecho por primera vez después de 10 años que tenía la empresa, no sé cuántos años estaba ya no, 10 años, sí, más o menos 10 años, porque obviamente salió en 2010 a bolsa, pero antes de, como empresa privada, digamos, no sé si la fundó más o menos en 2003, y daba la enhorabuena, digamos, al equipo de Tesla por ser rentables, es decir, por tener un beneficio por primera vez en la historia de la compañía, ¿vale? O sea, no solo estaban facturando dinero, sino además estaban siendo rentables, y obviamente eso es lo que veríamos después. ¿Qué pasó entonces? Que en un fin de semana, no sé, fue un sábado o domingo, Elon Musk tuitea eso, obviamente fue muy criticado porque sabemos que no se pueden, digamos, divulgar información de ese tipo en un medio público y demás. Eso no estaba regulado en aquel entonces. Ahora ya, digamos que la SEC ha tomado un poquito más de medidas, también porque otros activistas como Carl Icahn y demás también han llegado a publicar tweets, han movido acciones como Apple y demás. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que ese tweet sale un fin de semana y el lunes abre el mercado con un pedazo de gap en Tesla brutal, porque obviamente ya... Vamos a ver, el mercado no es tonto, el mercado es una máquina de descontar eventos, como sabemos, y ya se estaba, digamos, gestando algo, ya alguien sabía algo y es precisamente por eso que la empresa estaba muy cerquita de máximos históricos, esperando el mínimo catalizador para pegar ese subidón tan fuerte. Y vemos ahí un poco como Tesla, tras el catalizador de los más, tras esos resultados que aún no habían sido publicados oficialmente, ese tweet ya, digamos, descuenta un poquito los eventos y empezamos a ver cómo llega a 48 y pico dólares más o menos. Y bueno, tras unas semanas vemos que empieza, digamos, bueno, tengo escrito a la primera, obviamente, 18 de abril de 2013 vemos esa primera entrada y precio de entrada fue en 46.69. Fijaos que la barrera un poco del SML, digamos, de ese patrón de Cap and Handle o de ese Dark Box es en 40 dólares aproximadamente, pero nunca se llega a coger porque abre con un gap y bueno, espero un poquito a los máximos históricos, entro ahí en 46.69. Hay que decir que en Tesla entré muchísimas veces a lo largo de toda una super subida que llegó hasta, creo que fueron, no sé si 200 y pico dólares, ese año se revalorizó un montón, pero aquí quiero resaltar un poco la importancia de esta operación que yo hice, que fue mucho dinero en muy poquito tiempo y eso es un poco lo que quiero venir a explicar en este vídeo, ¿no? Un poco el título viene a colación de eso. No voy a comentar todas las entradas que entré porque me podría tirar aquí en 10 horas, la cogí mucho, como sabéis, he explicado también un poco antes, el método antes no se llamaba Visionarios porque no había sido
sido montado aún, pero el método un poquito más swing, entraba y salía más activamente. Y precisamente gracias a ese entrar y salir tan fuerte que al final me volvía loco, decidí que al final lo mejor era coger una buena operación como vemos esta, dejarla correr y dejar que el ruido no nos moleste, es decir, poner un stop un poquito más amplio en vez de ir subiéndolo poco a poco y en vez de intentar ganar todos esos recorridos, pues dejar que la acción se desarrolle, dejar que el ruido haga lo que tenga que hacer y disfrutar y coger ese pedazo de rentabilidad que uno puede ganar en operaciones como esta en el cual pues los planetas se te alinean, ¿no? Que obviamente pasa, como sabemos, 2-3 veces al año y realmente no necesitas más veces que esto ocurra, simplemente con esta clase de valores puedes ganar un pastizal. Y bueno, seguimos explicando un poco lo que quería. Punto de entrada, volumen de entrada 3.368.000, fijaos como el volumen ha sido muchísimo más explosivo, ya empieza a haber mucho más interés y la posición que tomo es un 20% de mi cartera, ¿vale? Fijaos, aquí ya estamos teniendo en cuenta que ha habido un pico de volumen en esa noticia, ya los cortos empiezan a peligrar, ¿por qué? Porque muchos cortos que están, digamos, ahí, están sufriendo porque están al contrario de la posición que tienen que estar. Es decir, si yo estoy comprando acciones y la empresa sube, obviamente gano dinero. Si la empresa baja, pierdo dinero. Pero si tú estás en corto, quiere decir que solo ganas dinero si la empresa baja. Si la empresa sube, estás perdiendo dinero, ¿vale? Porque es la posición contraria de invertir. Es decir, tú tienes una inversión a la inversa, por así un poco juego de palabras, pero tú solamente ganas si el precio baja, es decir, porque estás confiando en que la empresa es una basura y que va a bajar. Pero ¿qué pasa? Que tenemos ese tuit de Elon Musk que está diciendo, oye, enhorabuena al equipo Tesla porque hemos hecho un trimestre rentable por primera vez en la historia de la compañía. Los inversores dicen, ostras, es que el trimestre que va a publicar resultados, no sé si era en 2-3 semanas o 4 semanas siguientes, algo pasa, ¿no? Van a ser unos super resultados increíbles. Entonces ya incluso el mercado estaba cerca de la línea de... O sea, los institucionales ya estaban acumulando esa empresa porque sabían que algo, Tesla probablemente había hecho un delivery de muchos coches, algo estaba pasando que ya se estaba descontando ese evento. Viene Elon Musk, te hace ese catalizador, obviamente tú empiezas a comprar más. Entonces los institucionales estaban posicionándose para lo que se venía y además muchos cortos también estaban empezando a recomprar sus acciones para cubrir, porque decían, ostras, es que voy a perder un montón de dinero, si estoy en corto, lo que tengo que hacer es recomprar mis acciones para quedarme flat, es decir, quedarme plano, vender, digamos, bueno, o sea, hacer saltar este stop y recomprar esas acciones para no perder tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente son tantas acciones que no existe la demanda, digamos, no existe, perdón, la oferta para poder cubrirlas. Tenemos mucha demanda por la gente que quiere comprar esas acciones por primera vez porque sabe que va a subir muchísimo y también mucha demanda por la gente que quiere recomprar esas acciones que estaba, digamos, previamente en corto y tenemos poca oferta porque nadie quiere vender unas acciones que van a subir muchísimo. Obviamente serías tonto si vendes unas acciones que van a subir un montón, ¿no? Que lo estás sabiendo que está subiendo un montón. Entonces, fijaos, prácticamente de 40 a 50 dólares, 25% en cuestión de unas cuantas semanas, estás viendo ya que hay un catalizador muy fuerte y que eso puede volar, ¿vale? ¿Qué pasa con eso entonces? Tenemos aquí gestión de salida, vemos que en muy poquito tiempo un pedazo de velón, la semana sube y nos vamos de 40 prácticamente a 80 dólares, ¿vale? Es decir, hacemos 100% de rentabilidad en muy poquito tiempo. Fecha de salida, menos de, fijaos, había entrado el 18 del 4, en 10 del 5 estoy saliendo, 79.50 dólares, motivo euforia, fui subiendo el stop loss y al final me sacó y obviamente salgo con la posición entera de 20%, ¿vale? Rentabilidad 70.27% en prácticamente 3 semanas. Lo que obviamente para la rentabilidad de la cartera, 70.27 por el 20% que suponía, digamos, mi inversión, supone un total de 14% en 3 semanas, ¿vale? Esto es lo que decía, cómo ganar dinero en bolsa rápidamente. ¿Cómo ganar dinero en bolsa rápidamente? Idea increíble, fundamentales tienen que estar ahí, técnico, y cuando tienes el técnico y además tienes un gran short squeeze, tienes la tormenta perfecta para ti y puedes ganar muchísimo dinero en poco tiempo. ¿Por qué se revalorizó Tesla tan rápidamente en este caso, ¿no? En este trade? Que luego obviamente siguió subiendo, como he dicho, entré muchas veces más, gané mucho más dinero con Tesla, también me saltaron varios stop loss, pero esta fue la operación más importante, sobre todo porque entendí cómo realmente ganar dinero en bolsa fácilmente, ¿no? Cuando tienes todos los planetas alineados,
es que es fácil, o sea, no tiene ningún misterio. Tenemos una empresa que lleva varios años como empresa privada, luego sale a bolsa, lo está haciendo bien, se está incubando, muchos institucionales empiezan a comprar. ¿Por qué? Porque estaban descontando ya que cada vez veían más, digamos, Teslas en la calle, ¿no? Como comenté cuando estaba en Miami en diciembre, estaba viendo que Model 3 por todos lados, Model S por todos lados, Model X por todos lados. Estás viendo ya que Tesla es una realidad, que estás viendo cada vez más Teslas, al igual que cada vez ves más iPhone, cada vez ves más Mac, cada vez ves más iPod, más iWatch. Obviamente eso hace que Apple, por ejemplo, sea la empresa más grande del mundo y esté prácticamente muy cerca de máximos históricos, ¿no? Tesla pasa lo mismo. Si estás viendo cada vez que Teslas los ves más en la calle, ves más que es una realidad, ves que además cualquier persona que se compra un Tesla está súper contenta, quiere recomendarlo a sus amigos, tiene un modelo de negocio mucho más innovador que cualquier otro concesionario de coches o cualquier otra marca de coches. Por tanto, estás viendo que es cada vez, digamos, esta idea innovadora va a romper los esquemas de muchos, digamos, de los que estamos presentes en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, va a mejorar los estándares de vida y eso al final, como siempre digo, se traduce en los fundamentales. Y los fundamentales, ya incluso Elon Musk estaba diciendo, oye, es que vais a ganar pasta gratis. O sea, estoy diciendo de antemano que el trimestre que viene va a ser la bomba. Vemos 1700% de revalorización y vemos esa pedazo de subida que, digamos, acaba saliendo, ¿no? Fijaos, ese velón que vemos ahí fue, y con tanto volumen, encima es el volumen, como vemos, más grande de la historia de la empresa, como empresa pública, incluso más que la IPO, lo podemos ver ahí claramente, fue impulsado por los resultados empresariales, ¿vale? Quiero poneros en situación además el sentimiento que recuerdo perfectamente cuál era. Estaba yo siguiendo a uno de los que seguía por Twitter, que se llama Joe Famin, muy buen trader, y él también hablaba de este tipo de operaciones, estaba hablando del increíble que era el trade de Tesla, que estaba ganando un montón de dinero y tal, y dice que estaba, digamos, al teléfono con un amigo suyo que también era inversor y decía, no, Tesla tiene que bajar, esto es increíble, no puede subir tanto, esta empresa es una mierda, no sé qué, bla, y bueno, el tío estaba en corto hasta arriba, estaba perdiendo un montón y vio un poco el sentimiento tan pesimista que dice, es que tengo que comprar más acciones de Tesla porque el sentimiento es tan malo, el short squeeze es inminente, o sea, no hemos visto nada, va a subir mucho más esta empresa porque hay mucha gente que está peleando esta empresa, ¿no? Y el mercado al final, lo único que te paga es el precio. Si la empresa está subiendo tanto, no te pelees. Hay que ponerse a favor porque obviamente es ahí donde puedes perder muchísimo dinero. Recuerdo además cuando estaba también trabajando en RB Prop Traders y estaba... Bueno, era un coworking de un business center de traders en Madrid cuando estaba, en 2013, estaba súper entusiasmado, un ambiente de trading muy bueno y había mucha gente alrededor que estaba también hablando yo estaba en la Tesla ganando pasta y yo decía, joder, es que esto está flipado, esto no puede subir tanto, y yo decía, esto va a subir un montón, y decía, no, y había un poco una pelea, y me acuerdo que los resultados empresariales, yo justo iban a salir aquella noche y dije, Tesla puede subir un 20 o un 30% en estos resultados empresariales porque van a ser increíbles y el mercado ya lo está descontando. Y me acuerdo que habían dos personas que obviamente eran traders que perdían consistentemente, quizá un poco amargos con su operativa, no conseguían ser rentables, no sé, sabéis que a veces la gente es un poquito hater y se rieron de mi cara de todo lo que acabo de decir, ¿no? Le dije, esto está flipado, ¿cómo va a subir un 30%? Bla. Efectivamente, al día siguiente subió un 30% y gané obviamente muchísima pasta. ¿Por qué, digamos, me confirmó esto que iba a subir? Porque cuando tienes el sentimiento que al final, cuando estamos invirtiendo en bolsa, estamos invirtiendo en la mente de las personas, ¿no? Estamos invirtiendo en la opinión de otras personas. Y cuando vemos que cuando una persona dice que algo no puede pasar, es muy probable que puede pasar. Sobre todo si ese trader es malo. Cuando vemos gente que pierde consistentemente en Twitter, que están largos en una operación y tú estás largo como ellos, ojo. Cuando vemos que ellos están cortos o están, digamos, en la posición contraria en la que tú estás y pierden esas personas consistentemente, obviamente tienes mucha probabilidad de éxito de ganar. Ese es un indicador mejor que cualquier otro y es al final el del sentimiento. Entonces, esto me acuerdo perfectamente porque digamos que es que ya no podía tener más Tesla, o sea, yo no podía comprar más acciones de Tesla porque obviamente me iba digamos, a sobrepasar los umbrales de riesgo, ¿no? que tenía, pero
tranquilamente hubiera metido 100% de mi cuenta, porque obviamente esto era un trade que era gratis prácticamente. Así que bueno, muy importante este trade, mucho aprendizaje para mí, como digo, a nivel emocional fue un antes y un después en este valor, por todo lo que aprendí, ¿no? Es decir, efectivamente el método que hoy es Visionarios, bueno, que para aquel entonces era la idea, fundamentales, el técnico, el timing, el short squeeze, todo eso se confirmaba en una operación como esta, y sobre todo también al final con el tiempo, bueno, tras hacer el backtesting de este 2013, que fue súper bueno para mí, también incluso aprendí a decir, joder, cuánta pasta hubiera ganado en Tesla si hubiera mantenido este valor incluso más de un año, ¿no? Entonces ahí es cuando fui cada vez tornándome un poquito más medio placista, y entender que el dinero al final se hace con la paciencia, con el sentido común, estando tranquilo y digamos dejando que el mercado te sorprenda, porque al final lo puede hacer siempre. Bueno, vamos a ver la conclusión de este case study. Invertimos en ideas visionarias y futuristas, y por tanto tenemos grandes probabilidades a favor, ¿vale? Muy importante. Hay que tener en cuenta que lo que siempre digo, los fundamentales pueden tardar en llegar, el técnico puede tardar en llegar, no porque una idea sea futurista. Tenemos muchas empresas que son muy buenas en vigilancia, pero aún no están cerca de ser compradas en Visionary Bolsa, por ejemplo, y no porque una empresa sea muy buena o sea futurista quiere decir que la tenemos que comprar. El método Visionarios es tan bueno porque dejamos que muchos planetas se alineen, y hasta que no vemos eso no apretamos el gatillo. Entonces tenemos idea muy buena, fundamentales avalan el gran trabajo, y el técnico nos confirma que la explosión es inminente. Es decir, vemos que los fundamentales no es solo la idea, como vemos ahí anteriormente, la idea es muy buena, sino que además la gente está comprando esos coches, y se está viendo en la facturación que explotó, y también en los beneficios que obviamente hacen que sea eficiente digamos el equipo directivo con Elon Musk y demás, porque hacen que los márgenes aumenten cada vez más, digamos, empiezan a recortar gastos, etcétera, etcétera, y un poco vemos ahí lo que está pasando, se traduce en esos fundamentales tan buenos, ¿vale? Y el técnico obviamente nos confirma que la explosión es inminente, porque la bolsa es una máquina de descontar eventos. Los institucionales tienen mucha más información que nosotros, pueden levantar el teléfono, hablar con Elon Musk y decir, oye, ¿cuántos? Quiero visitar la fábrica, ¿cómo vais? Y ver un poco más a pie de cañón cuál es el feeling que existe en la fábrica, cómo se ven los trabajadores, están animados, están desanimados, llegan a tiempo, van a hacer el delivery de los coches que han prometido, etcétera. Toda esa información se puede ver, ¿vale? Los analistas hacen muchísimas cosas más, no solo estar a pie de cañón con la empresa, sino que están viendo las tendencias de los coches, cuánta gente busca en Google Tesla, todas esas cosas que es información que está disponible en el mundo. Y obviamente si tú te buscas la vida y ves dónde un poco están llegando ves un poco las correlaciones que existen. Por ejemplo, si mucha gente está buscando en Tesla cuánto es el precio de un Tesla, toda esa información obviamente de alguna manera se va a ver trasladada a ventas en los coches, ¿vale? Entonces, toda esa información creativa que los institucionales pueden poner a su disposición, porque tienen mucha gente trabajando, mucho dinero, y digamos que hacen que, oye, voy a empezar a comprar, voy a empezar a acumular, porque parece ser que tengo mucha probabilidad de que Tesla se pegue un pedazo de rally, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese técnico ya nos lo está poniendo a nosotros en bandeja. Nosotros no tenemos que asumir un montón de riesgo antes de comprar ese valor y saber un poco, adivinar qué es lo que va a pasar. No, cuando nosotros compramos es cuando tenemos, como digo aquí, un buen timing. Es decir, vemos esa pedazo de subida acompañada con mucho volumen, porque vemos que el timing es el correcto. Es decir, los institucionales están comprometiéndose en ese momento para comprar el valor y decir, ahora sí que vamos a comprar fuertemente, ya hemos acumulado, pero el último coletazo vamos a hacerlo, vamos a crear ese efecto de llamada y vamos a hacer que empiece esto a rodar, ¿no? Y es un poco ahí cuando confirma el timing que es perfecto. Entramos los visionarios y tenemos mucha más probabilidad de éxito a nuestro favor. Fijaos, idea, fundamentales, técnico y por último price action y volume action. Y tenemos el trade perfecto. Obviamente el sentimiento que he comentado es tan negativo, se palpa en el ambiente, pero Tesla no deja de subir. ¿Qué equivale eso? Un pedazo de short squeeze, ¿vale? Es decir, estrujamos a los cortos, no tienen por dónde salir. Imagínate, siempre pongo el ejemplo, tú tienes una puerta y de repente hay una emergencia, esa puerta solo puede pasar una persona cada vez, hay una emergencia, hay un incendio, una discoteca o lo que sea,
y hay gente que está huyendo por esa puerta. Obviamente, si huyen en manada se produce una estampida, mucha gente va a luchar por su supervivencia y no todo el mundo va a sobrevivir. Obviamente habrá gente que muera y otra gente que afortunadamente pueda salir. Pero obviamente lo que sabemos es que mucha gente va a morir. Entonces, ¿qué pasa con el short squeeze? Precisamente eso. Cuando tú tienes mucha demanda por parte de gente que quiere invertir por primera vez y mucha demanda por parte de gente que quiere cubrir, sin embargo no tienes, la salida solo es una, es decir, tienes muy poca oferta por gente que quiere vender esa acción porque sabe que, ¿por qué quieres vender la acción si sabes que va a subir un montón? Obviamente quieres maximizar tu beneficio, por tanto hay apenas oferta. Se produce un desbalance tan fuerte entre mucha demanda, poca oferta y eso hace que obviamente el precio suba mucho en muy poco tiempo, ¿vale? Esa es la definición de short squeeze. Así que bueno, un valor solo nos deja 14.05 en el total de la cartera. Obviamente un súper rentabilidad, fijaos, un 14%, que es mucho más de lo que ganan muchos fondos de inversión que cobran comisiones y demás, y apenas lo hemos hecho en 3 semanas, ¿vale? Esta es la manera de ganar mucho dinero en bolsa fácilmente. Y además no estamos asumiendo mucho riesgo, porque además, como sabemos, tenemos 20% invertido, 80% en liquidez. Así que bueno, si quieres encontrar la siguiente Tesla, si quieres participar en uno de estos valores, al final la clave es descubrir este tipo de valores antes de que hagan un movimiento explosivo, ¿no? ¿Cómo yo fui capaz de ver que algo estaba pasando, ¿no? ¿Cómo esos institucionales lo supieron ver, ¿vale? Porque al final hay algunas cosas que que tienen estas empresas en común que te pueden ayudar a identificarlo, es decir, unas características que si las aprendemos podemos, digamos, vaticinar, entre comillas, no me gusta predecir el futuro, no me gusta decir esto porque al final no tenemos una bola de cristal, pero sí podemos decir que estadísticamente tengo muchas probabilidades de que esto haga un movimiento increíble y eso es precisamente lo que quiero enseñarte, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer para, digamos, descubrir esas empresas gracias a las características de las empresas que yo te voy a enseñar si te registras en visionariosbolsa.com? Prácticamente te voy a enviar los 4 primeros vídeos de, como sabéis, Visionarios Bolsa es el curso que yo imparto de bolsa y registrándote gratis recibirás los 4 primeros vídeos del curso donde vamos a hablar de precisamente cuáles son las características que tienen que tener las empresas antes de realizar ese movimiento a nivel técnico, a nivel fundamental. Vamos a hablar también de la importancia de la psicología de trading, que bueno, en este trade se ve patente en todos lados y por último vamos a digamos, explicar cómo facilitar la inversión en bolsa, cómo diseccionar la dificultad del mercado en unos simples pasos, de forma que tú lo puedas ver con la misma lógica con la cual te lo he explicado yo en este vídeo, ¿vale? Si te ha parecido interesante este vídeo, si te ha parecido, digamos, si te ha picado la curiosidad, si crees que lo que te he contado tiene todo el sentido del mundo, que yo, por ejemplo, creo que es así, que tiene mucha lógica y al final cuando tiene tanta lógica es fácil ganar dinero, lo que te recomiendo muchísimo es que entres en visionariosbolsa.com y verás que te va a encantar los 4 vídeos que te voy a dar gratis. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido muchísimo y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.